Cordial saludo, apreciados estudiantes del curso de Pensamiento Lógico y Matemático. Es un placer compartir con ustedes este video tutorial sobre la unidad 2, aplicaciones de cuantificadores y proposiciones categóricas. Les habla Sergio Andrés Trujillo Tovar y en nombre de la red de tutores del curso de Pensamiento Lógico y Matemático les voy a explicar con ejemplos similares cómo enfrentarse a la solución del ejercicio número 3 de la tarea 2. Los objetivos que vamos a tratar en este video son reconocer y diferenciar las proposiciones categóricas, establecer la estructura de proposiciones categóricas y determinar el tipo de proposiciones para las proposiciones categóricas. Proposiciones categóricas. Es una proposición que afirma o niega que todos o algunos de los miembros de una categoría, que es el término sujeto, están incluidos en otras, que sería el término predicado. La estructura de las proposiciones categóricas es la siguiente. Primero tenemos el cuantificador, a eso le podemos agregar el sujeto, luego viene el verbo o cúpula y por último vendría el predicado. El cuantificador es el que determina si la proposición se refiere a todos los sujetos de un conjunto, a una parte de ellos o solo a un elemento del conjunto. El sujeto es el conjunto o subconjunto de individuos o cosas de las que se trata la proposición. La cópula, es decir, el lazo, es el verbo que une al sujeto con el predicado. Tiene la doble función de llevar a cabo esta relación y de hacer posible el enunciado. Y el predicado es lo que se afirma o se niega del sujeto. Existen 4 formas típicas de proposiciones categóricas. La primera sería la universal afirmativa, que se simboliza con la A. El esquema sería todo S es P y un ejemplo podría ser todos los estudiantes son aplicados. La segunda sería la universal negativa, que la simbolizamos con una E. El esquema sería ningún S es P y el ejemplo podría ser ningún estudiante es aplicado. La tercera forma sería particular afirmativa, que se simboliza con una I. El esquema sería algún S es P y un ejemplo podría ser algunos estudiantes son aplicados. Y la cuarta forma sería particular negativa, que la simbolizamos con una O. Y el esquema sería algún S no es P y el ejemplo podría ser algunos estudiantes no son aplicados. Las relaciones entre las proposiciones son: la primera son contradictorias, que son tipo EI. Recordemos que las de tipo E son universal negativa y las de tipo I son particular afirmativo. Dos proposiciones contradictorias no pueden ser simultáneamente verdaderas ni simultáneamente falsas. En otras palabras, si una es verdadera, la otra es falsa y viceversa. Esta ley es la fórmula lógica del principio de no contradicción. La siguiente relación son las contrarias, que son de tipo AE, donde A es universal afirmativo y E son universal negativo. Dos proposiciones contrarias no pueden ser simultáneamente verdaderas, pero pueden ser simultáneamente falsas. Así pues, si una es verdadera, la otra es falsa, pero si una es falsa, también la otra puede serlo. La siguiente relación son las subcontrarias, que son tipo I-O, donde la I es particular afirmativo y la O son particular negativo. Dos proposiciones subcontrarias no pueden ser simultáneamente falsas. Así pues, si una es falsa, la otra es verdadera, pero si una es verdadera, la otra puede ser también verdadera. La siguiente relación son las subalternas, que son tipo AI, donde la A es la universal afirmativo y la I son particular afirmativa. Dos proposiciones subalternas. Si la universal es verdadera, la particular también lo es. Y si la particular es falsa, también lo es la universal. Pero el universal puede ser falso y el particular, en cambio, verdadero. Lo que es verdad de algunas puede no serlo del todo. Y este tipo de relaciones las podemos representar en este esquema, que sería el esquema de las proposiciones categóricas.
En la estructura del ejercicio 3 le propone, a partir de las proposiciones categóricas que haya seleccionado, deberá dar respuesta a los siguientes ítems. Establecer su estructura de acuerdo con el esquema de la tabla. Ahí le dan una tabla y usted simplemente tiene que diligenciarla con los ejercicios propuestos. Luego le dicen determinar el tipo de proposición A, E, I, O para cada proposición categórica dada. Y tercero, de acuerdo con su respuesta en el requerimiento anterior, establecer la relación entre las proposiciones dadas, es decir si son contradictorias, contrarias, subcontrarias o subalternas. Requisito para este paso, las proposiciones deben tener el mismo término sujeto y predicado. Y aquí pues le proponen que representen en el esquema de las proposiciones categóricas. Como ejemplo tenemos la proposición P, ningún profesor de álgebra lineal es ingeniero industrial. La proposición Q, algunos profesores de álgebra lineal son ingenieros industriales. Recordemos que para estos ejercicios debemos tener el mismo sujeto que sería profesor de álgebra lineal en ambas proposiciones. Acá podemos ver que tienen el mismo sujeto y el predicado es el mismo, ingeniero industrial, ingeniero industrial. Lo primero que deben hacer es establecer su estructura de acuerdo con la siguiente tabla. Entonces, la proposición, para nuestra primera proposición sería la proposición P. El cuantificador de la primera proposición sería ningún. El término sujeto sería profesor de álgebra lineal. La cualidad, cópula o verbo sería es. Y el término predicado sería ingeniero industrial. Para nuestra segunda proposición, que sería la proposición Q, tenemos como cuantificador algunos. Nuestro término sujeto sería profesores de álgebra lineal. La cualidad, cópula o verbo sería son. Y el término predicado, ingenieros industriales. Lo segundo que debemos hacer es determinar el tipo de proposición para cada proposición categórica dada. Recordemos que la A es el universal afirmativo, la E es el universal negativo, la I es el particular afirmativo y la O es el particular negativo. Para nuestra primera proposición, como nuestro cuantificador es ningún, entonces tendríamos que sería un universal negativo, es decir, de tipo E. Y en nuestra segunda proposición, algunos profesores de álgebra lineal son ingenieros industriales, estaríamos hablando de algo particular, entonces sería particular afirmativo y sería de tipo I. Lo tercero que debemos hacer es, de acuerdo con su respuesta en el requerimiento anterior, establecer su relación entre las proposiciones dadas. Entonces recordemos que nuestra proposición P es de tipo E y la proposición Q es de tipo I. Entonces si revisamos el esquema para las proposiciones, entonces tendríamos la E, que sería en esta parte, y la proposición Q sería particular afirmativa. Si podemos ver, entonces, de acuerdo con este esquema, la propuesta de P y Q se clasificaría como contradictorias. Como segundo ejemplo tenemos, algunos estudiantes tienen buen rendimiento académico. Algunos estudiantes no tienen buen rendimiento académico. Entonces, recordemos que debemos tener el mismo sujeto, que sería estudiantes en este caso, en las dos proposiciones, y el mismo predicado, que sería buen rendimiento académico. Entonces, lo primero es establecer la estructura de acuerdo a la tabla. Entonces, la primera proposición sería P, el cuantificador sería algunos, el término sujeto sería estudiantes, la cualidad, cópula o verbo sería tienen, y el término predicado sería buen rendimiento académico. Para nuestra segunda proposición, que sería la proposición Q, el cuantificador sería algunos, el término sujeto sería estudiantes, la cualidad, cópula o verbo sería no tienen, y el término predicado sería buen rendimiento académico. Para determinar el tipo de proposición, debemos tener en cuenta o recordar que la A es el universal afirmativo, el E es el universal negativo,
el I es el particular afirmativo y la O es particular negativo. Si miramos nuestra primera proposición, en este caso estaríamos hablando de particulares afirmativos, que sería de tipo I. Y en la segunda tendríamos algunos, que sería particular, y como aquí tenemos la palabra no tiene, entonces sería negativo. Entonces sería de tipo O. De acuerdo con su respuesta en el requerimiento anterior, establecer la relación entre las proposiciones dadas. Entonces recordemos que nuestra proposición P es de tipo I y la proposición Q en este ejercicio es de tipo O. Si revisamos el esquema, nuestra proposición P sería de tipo I y nuestra proposición Q sería de tipo O. Estaríamos hablando, según este esquema, que la propuesta para P y Q se clasificaría como subcontrarias. La red de tutores espera que con estos videos tutoriales nuestros estudiantes del curso de Pensamiento Lógico y Matemático logren destreza en el desarrollo de los ejercicios de la tarea 2, aplicación de cuantificadores y proposiciones categóricas, y así puedan solucionar correctamente la actividad propuesta. Hasta una próxima oportunidad y muchas gracias por su atención.